¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Una uruguaya y un peruano que recibe el Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo lo sentiste tú? Pues para mí fue una gran alegría, porque aparte que lo admiro mucho como escritor, conmigo ha sido muy generoso. Bueno, conmigo y con cantidad de escritores, porque esto tampoco es tan habitual, ¿sabes? Hay escritores que son magníficos escritores y que luego como persona dejan un poquito que desear. Pero en el caso de Mario no es así. Yo le estoy especialmente agradecida porque hace unos meses me hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Lima y de repente salgo del estrado y ante mi estupor ahí estaba sentado Mario en primera fila, casi me caigo de espaldas, claro, porque ¿qué vas a decir delante de Mario Vargas Llosa? Y ahí perorando sobre literatura. Pero bueno, estuvo muy simpático y por eso yo le estoy eternamente agradecida, y no solo por eso, sino también sobre todo por sus libros, claro. Sí, ¿no? ¿Hay algún libro, doctora Posadas, especial del doctor Mario Vargas Llosa que lleves en el corazón o que tengas un recuerdo especial? Bueno, muchos, pero uno por el momento en que lo leí, que es La tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor, me encantó, sí, porque sí. ahí fue donde yo descubrí a Mario, ¿no? A partir de ahí ya me he leído toda su obra, pero mi descubrimiento fue con La tía Julia. Quien insiste mucho en que hay un libro imprescindible para conocer bien a Mario Vargas Llosa, Juan Cruz en esta entrevista habla de Un pez en el agua, que yo ese libro no lo he leído. Sí, son como unas memorias que escribió él, realmente muy intensas y muy emotivas, porque allí habla, pero vamos, sin ningún tipo de rubor, ningún tipo de pudor sobre lo que fue su infancia, su juventud. Me gustaría destacar que el Magazine de La Vanguardia también lleva una entrevista este fin de semana con Mario Vargas Llosa, una entrevista que firma Xavi Alleni, que es una entrevista muy interesante también, así que lo dejamos constatar porque es una magnífica lectura para un domingo. Oye, pero hablando de premios, Carmen, tú estás poco menos que recién salida de un premio que en las letras españolas tiene también una larguísima tradición. Tú fuiste ganadora del Planeta antes de ayer, ¿no? Hace un par de años. Hace un cuarto de hora. Y has estado de jurado en esta edición que ha otorgado el galardón a Eduardo Mendoza, ¿no? Sí, este año ha sido muy buena cosecha. Estoy muy contenta de haber participado en este jurado. La novela es magnífica, además con el sentido del humor de Eduardo, y luego tiene todos los ingredientes para llegar a un público muy variado, ¿no? Entonces, como si fuera una receta de cocina, los ingredientes son un personaje histórico que además bastante valiente, porque hablar de José Antonio Primo de Rivera a estas alturas es comprometido como mínimo. Después tiene una intriga, un cuadro de Velázquez que no sabemos si es falso o es verdad, un trasfondo histórico y una historia de amor. ¿Qué más se puede pedir? O sea que lo tiene todo. Atentos a la exclusiva, porque es que Carmen Posadas se ha leído la novela, claro. Algo que el resto de los mortales no hemos podido hacer porque todavía no está. está. Ella, como miembro del jurado, sí que ha tenido la oportunidad. Bueno, pues con Eduardo Mendoza teníamos la ocasión de charlar el pasado fin de semana en una rapidísima conexión telefónica y esto es lo que nos contaba. La verdad es que uno no está seguro de nada hasta el último momento. Cuando iban saliendo las votaciones, pues me ponía muy nervioso. Bueno, lo pasé muy mal, que es una manera de pasarlo bien. Siempre lo había visto desde la barrera y cuando estás ahí enfrentado a la situación real, pues es otra cosa. La novela de Eduardo Mendoza habla de crímenes, de algún asesinato, algún impostor, algo falso, pero para hablar de invitación a un asesinato hemos invitado a Carmen Posadas. Óscar López, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Al que tan sugerentemente estamos poniendo música de misterio, como tiene que una ser. banda sonora. Que le va estupendamente. Bueno, Sí. Esta es una historia... A ver, así, si tuviera que decir una frase de entrada, diría que es una historia muy a lo Agatha Christie, pero trasladada al tiempo presente. Protagonista Olivia, una mujer de vida acomodada, un punto frívola, un poco atractiva, guapísima, un punto pendonazo también, se ha casado varias veces. ¿Cómo que varias veces? 5. Bueno, tú lo dices. Yo es que no quiero contar muchas cosas bueno, porque perdón. las novelas de misterio... Carmen, ¿debo contar esto o no? Sí. Bueno, creo que 5 matrimonios sí. es Ya lo creo, 5 divorcios. Sí. Carmen, si crees que contamos más de la cuenta, nos cortas. Pero esta mujer, que se divorcia de su marido riquísimo, arruinado, decide convocar en el barco de lujo del marido que se lo ha prestado a varios enemigos. En principio para celebrar su divorcio. Pero no contamos nada más de momento. Sí, vas bien. Sin embargo, no es solo para eso, sino que los convoca para que alguno de ellos, que tiene suficientes motivos, la asesine. ¡No! ¿Qué te parece? ¡No!
Lo bueno que tiene es que, claro, para invitar a enemigos mortales, al mismo tiempo tienen que ser enemigos de esos que te sonríen con los dientes. Claro, porque si no, no vendrían a tu fiesta. Al mismo tiempo son como personas que la quieren pretendidamente, pero que tienen un motivo para odiarla, ¿no? Claro, ya sabes que es muy tenue la barrera que separa el odio del amor, ¿no? Siempre se ha dicho. Y a partir de ahí se convierte esto en una historia bastante coral, porque aquí todos los personajes que van a ir a ese barco tienen un papel importante, cosa que utiliza también Carmen Posadas esta trama, no solo para crear una historia de suspense, que básicamente es una lectura policíaca, sino también para hablar de cuestiones como la eutanasia, como la adopción, como la rivalidad entre hermanas, que es un tema aquí también muy importante, e incluso diría más, es una novela que también, si se quiere, se puede leer en clave de humor. Muchas gracias, Óscar. Justo lo que yo quería, fíjate, esa era mi apuesta. Esa era tu apuesta. Oye, pero de todas maneras, hay que explicar que para una mujer como la protagonista de tu libro sea capaz de llevar 5 divorcios, ha tenido que pisar muchos callos también, porque no es fácil reunir a un grupo de gente lo suficientemente nutrido como para que sean capaces de asesinarte. Claro, es que como he dicho, Óscar, mi protagonista, aparte de ser un pendón, es una pécora, es malísima. Ya. Es malísima. Ajá. Y entonces yo cuando empecé a planear esta novela dije, bueno, a ver, primero me metí en internet para ver si a alguien se le había ocurrido que un personaje convocara a otros a cometer su asesinato. Por lo visto nadie se había ocurrido, por suerte. Y luego dije, bueno, a ver cómo lo elaboro de modo que sea verosímil. O sea, que tiene que haber una muy buena razón para que esta mujer quiera morir asesinada y no en un accidente o no suicidarse. Pero ¿no? eso no podemos pero eso sí que no se puede contar. Eso no lo podemos contar, lo siento mucho. No, lo que sí podemos contar es que de esos personajes, pues hay uno que es ginecólogo, hay otro personaje que es un top model, un actor guapísimo, súper sexy. Hay una madame. Sí. Y luego hay el hermano. Con secretos inconfesables. O sea, que hay una serie de personajes ahí. A mí lo que me encanta son algunas de las frases que aparecen en este libro y que yo tengo que preguntarle a la autora. Ya sé que siempre los escritores dicen, bueno, pero esto no lo digo yo, lo dicen mis personajes. Pero, a ver. Frase de Ágata, que es la hermana. A ver. Se puede mentir mucho sin apenas alejarse de la verdad. El libro tiene mucha importancia. Oye, estoy pensando, los políticos, fíjate, se pueden mentir mucho sin alejarse de la verdad. No sé por qué me ha venido a la imaginación esa capacidad de decir y no decir. Perdón, ha sido un incidente. No, es que lo has calcado, es lo que iba a decir yo. Además, es una forma muy fácil de engañar a la gente, porque hay muchas veces que tú estás contando la verdad, pero le estás haciendo creer al otro que estás mintiendo, con lo cual el otro se queda listísimo y va 2 jugadas de ajedrez por delante y le estás engañando. Tú le estás contando la verdad, pero el otro interpreta otra cosa. Y solo con una pequeña ocultación, con un pequeño dato oculto en la verdad, también cambia absolutamente. Claro. Es que es una frase de Jacinto Benavente que a mí siempre me llamó mucho la atención, que dice, a los inteligentes hay que engañarles con la verdad. Entonces tú cuentas una verdad y el otro se pasa de listo, interpreta que eso no puede ser así. Oye, yo veo, la presencia de Agatha Christie es evidente, no tiene nada de sutil, nada de misterioso ni de oculto, está ahí en todo. De hecho, aparecen libros suyos como claves en la trama. La hermana, la pobre fea, se llama Agatha. Y la trama, incluso el ambiente. Sí, en el velero, ahí colocados hay de manera dos títulos estratégica, de Agatha Christie que son importantes. En los camarotes. ¿Qué más te iba a decir de eso? ¿Qué más hay de...? Y se parece, incluso la trama se parece a esos asesinatos en grupo con los que siempre trabajó Agatha Christie, ¿no? Cerrado y todo eso, pero o la muerte en el Nilo, ese tipo de historias, ¿no? Pero yo me he preguntado, a ver, dime, ¿tú con esto qué has querido hacer? ¿Una parodia de Agatha Christie? ¿O un homenaje? ¿O una venganza cruel? Si esta podía, yo también puedo. Bueno, te aclaro que yo soy gran admiradora de Agatha Christie y además pienso que es una gran escritora que ha quedado un poco eclipsada por su enorme popularidad. Sí. Ella tiene, por ejemplo, 2 libros que son magníficos. Uno es La muerte de Roger Ackroyd, ¿no? En que el narrador acaba siendo el asesino. Y otro para mí es Testigo de cargo, que es magnífica también, ¿no? Entonces yo la admiro mucho. Lo que pasa es que, claro, no puedes escribir ahora como Agatha Christie, hay que darle una vuelta de tuerca. Yo quería también hacer un homenaje a Hitchcock. El suspense, las trampas, las pistas falsas, ¿no? Que de repente el lector piense, pues el asesino va a ser tal, entonces lo llevas para allá. Y ahora no, ahora va a ser cual, y lo llevas para el otro lado. Y me servía muy bien la historia de Rebeca, ¿no? De cómo... Se debe hacer un homenaje también a Daphne du Maurier, una escritora misteriosa, ¿no? Sí, y que en la novela de Daphne du Maurier es una mujer que, que no lo puedo contar, claro, pero en fin, que ella también planea su asesinato.